Bueno, Dios le bendiga, hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a orar. Buscamos Efesios 4. Amén. Efesios 4, vamos a leer desde el versículo 11. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, todopoderoso, eterno eres. Gracias, Señor, por ese amor que has derramado en nosotros. Gracias porque nos has amado hasta el infinito, Señor, es indescriptible. Gracias por tu inmenso amor, tu misericordia, por salvarnos. Y te pedimos, Señor, que en esta hora nos des sabiduría, entendimiento de tu palabra. Toca nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, Señor, para entenderte y saber lo que tú nos quieras decir con tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, este pasaje habla específicamente de la iglesia, de nosotros, y nos habla de una plenitud hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Pero si nos ponemos a analizarlo, podemos darle muchos enfoques, podemos estudiarlo de diferentes puntos de vista, pero yo quiero enfocarme hoy en lo que dice este pasaje en base a perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. Se perfecciona la iglesia y hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Somos uno en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento específicamente. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina, para que nos lleven a donde sea, sin nosotros tener el conocimiento, la sabiduría y esa firmeza de decir y saber para dónde voy, sino que voy concertado, unido como cuerpo, unido a Cristo, y sé para dónde voy, para la edificación que tiene que ser en amor. Y esto a nosotros nos debe llevar a un gozo, a una alegría, saber lo que el Señor tiene preparado para nosotros y lo que el Señor quiere hacer con la iglesia. Quiere que nosotros vayamos edificándonos en amor para que estemos gozosos, estemos alegres, estemos contentos y podamos hacer la obra del Señor con alegría, no con tristeza, sino como lo hizo el Señor Jesús, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, que pese a las tribulaciones, a las pruebas, siguieron adelante y vieron la meta y estuvieron alegres. Pablo, sentimientos, esas emociones que tenemos nosotros, que sabemos que hay emociones buenas y emociones que no nos gustan, sentimientos buenos, sentimientos malos, y muchas veces tenemos que pasar por situaciones y pasamos por cada una de estas cosas. Yo busqué en el diccionario, como casi siempre acostumbro a verlo, y busqué la palabra, ¿qué es emoción? Una emoción. ¿Por qué? ¿Qué es la emoción? Dice el diccionario: alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Hay emociones positivas que influyen positivamente en nuestro comportamiento, mejoran nuestra manera de pensar y de actuar. Y las negativas, que por ahí le dicen tóxicas, y eso es un tema para discutirlo luego, influyen en nuestro comportamiento
originan miedo, tristeza, a veces son necesarias para nuestro aprendizaje y crecimiento y nos enseñan sobre las consecuencias de las cosas que ocurren y que nos hacen sentir esas emociones negativas. Entonces, puede ser un regalo, por ejemplo, un paseo, una visita a un amigo, aprobar el año escolar, un trabajo nuevo, comprarse algo nuevo. Eso nos produce una emoción buena. Lo contrario cuando perdemos los recuerdos de un familiar, un amigo, situaciones pasadas, agradables o desagradables. Entonces nos vamos a una u otra sentimiento, emoción. La música por sí sola muchas veces nos hace sentir bien. Si no nos gusta, esta música no me gusta, desagradable. La Biblia, la palabra de Dios, nos hace sentir bien. La palabra de Dios bien interpretada debe originar un sentimiento positivo, un sentimiento bueno en nuestras vidas. ¿Qué pasa? Sabemos lo que dice la palabra, interpretamos la palabra. A veces la palabra interpretada a nuestra conveniencia para sentir la emoción buena, tomamos lo que nos interesa y lo interpretamos de una manera errónea. Entonces, la palabra tenemos que interpretarla correctamente. Por ejemplo, en el Salmo 1 dice que serás prosperado en todo lo que hagas. Entonces yo puedo echarle una foto, seré prosperado en todo lo que haga, y si en mi mente tengo cosas, imagínense, que no conozco yo con lo que el Señor quiere, en mi mente tengo cosas que hacer que no son agradables del Señor, una mala intención, robar pues seré prosperado con eso. No, es la voluntad de Dios y la interpretación que el Señor nos guía por su Espíritu para saber lo que dice la palabra. Amén. Entonces, el Señor nos dice que en su palabra que no tenemos que ser niños fluctuantes, no nos debemos dejar llevar por todo viento de doctrina, para que crezcamos, dice el versículo 15 de Efesios 4, para que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, Cristo. Amén. Tenemos que saber lo que el Señor dice en su palabra. Santiago 1, del 5 al 8 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Está clara la palabra. Si tenemos falta de sabiduría, ir al Señor. El Señor nos escucha y nos da sabiduría. Pero ¿qué nos dice? Que tenemos que pedir con fe. Nosotros tenemos que acercarnos al Señor con fe, a pedirle, a escuchar su palabra y a entender y a creer en el Señor. Si estamos que si creo, que si no creo, que si me voy para esta doctrina, que si me voy para la otra, que si entiendo de una manera o de otra y tengo dudas, yo tengo que pedirle sabiduría al Señor para que yo, en la fe que Él me da, que me la da firmemente, pues yo sepa y entienda lo que el Señor quiere decirnos. No son los sentimientos en sí, hermano, es lo que el Señor nos muestra. Dice 1 Juan 1:3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nosotros escribimos verdad para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Hermano, en este pasaje Juan nos escribe y nos dice que ellos hablaron lo que habían visto y oído.
Es decir, estaban seguros, dice, testificamos. ¿Cuántas veces nosotros podemos testificar, podemos decir sí y estar seguros de lo que hablamos? Juan escribe que testificaron, ellos los apóstoles, Juan testificó lo que vieron y oyeron con sus ojos, es decir, fueron testigos de un hecho, es decir, que era verdad y es verdad lo que han escrito, porque ellos lo vieron con sus ojos y oyeron con sus oídos, o sea que hay un testigo verdadero que vio esas cosas. Y dice, os anunciamos la vida eterna. Fíjense, o sea, todo lo que ellos vieron y oyeron era para anunciar la vida eterna. Y anuncian el anuncio. Han dado el anuncio de la vida eterna para que también nosotros tengamos comunión unos con otros. Y esa comunión es con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que tener comunión entre hermanos y con Dios. Y nuestra emoción, nuestro gozo se cumple cuando nosotros nos unimos entre hermanos, cuando nosotros entendemos la palabra del Señor, la internalizamos, sabemos lo que Dios quiere y nuestra vista está donde el Señor quiere, que es la vida eterna. Amén. Nuestro gozo, hermano, es y debe ser lo que el Señor nos muestra, la vida eterna, el reino de Dios. Y muchas veces estamos enfocados, a pesar de que podemos decir estamos unidos a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo que mora en nosotros, pero muchas veces nos enfocamos en las cosas de la tierra, en las aflicciones que tenemos, en las pruebas, y perdemos ese gozo. Nuestra alegría se enfoca en hechos y en cosas que podemos ver y palpar que son temporales y pasajeras. Entonces, ¿qué pasa? Ya me dio calor. Uno, tú me has dado una promesa. El Salmo 1. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué tengo esta prueba? Y entonces se nos cae el ánimo. Se nos cae el ánimo. Y es verdad, el Señor durante el caminar de Israel por el desierto, Él le dio promesas. Y eran promesas también temporales. Le mostró una tierra, le dio el maná, libertó al pueblo de Israel de la esclavitud. Ellos se alegraban, el pueblo de Dios a lo largo de la historia se ha alegrado con las cosas también terrenales, pero que son buenas. Le dio la tierra que fluye leche y miel, le dio victorias en las guerras, cosas que a veces hay que interpretarla bien en la Biblia. Y es verdad que el Señor nos bendice con cosas que tenemos. ¿A quién no le gusta? No, a mí no me gusta vivir bien, a mí no me gusta estar. Te gusta tener un sitio donde vivir, un transporte, alimento, bebida, fortalecerte. Esas son cosas que el Señor nos da y nos bendice con eso. Pero hay ciertos momentos, etapas en nuestras vidas que no es así. Y entonces ocurren cosas en nuestras vidas que nos entristecen, que no son agradables, que son recuerdos que no son muy buenos, pero nos sirven para nuestro crecimiento y aprendizaje. ¿Sí? La iglesia crece en el conocimiento del Señor, crece y va paso a paso viendo el reino de Dios. Amén. Pablo veía el galardón, Pablo veía la vida eterna, Pablo veía lo que venía después. Y así los discípulos de Jesús. Si es verdad que al principio los discípulos creían que el Mesías había llegado como un guerrero,
la gente del pueblo de Israel, y el Señor Jesús mostró que su reino no era de este mundo, era el reino eterno, que se ha acercado el reino de los cielos. Amén. Y el reino de los cielos, si es verdad que nosotros ponemos a la tierra, se ha acercado a nosotros a través de Jesús, a través de la palabra, todo lo que el Señor quiere para nosotros, es vivir y empezar a vivir y seguir viviendo el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Lo podemos ver como algo futuro, pero el reino de Dios empieza en la tierra, hermano. Amén. No estamos aquí separados de las cosas terrenales, las espirituales. Las cosas terrenales están aquí y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu y estamos en la tierra. Amén. No sé si me siguen. Gálatas 5, 16 al 18 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y Gálatas 5:25 dice: si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. ¿Cómo debemos de ver el reino de Dios? ¿Cómo debemos de ver el camino? ¿Qué es lo que tenemos que entender en la palabra del Señor, en el conocimiento del Señor? Está escrito en su palabra, pero debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Dice: andad en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que caminar en el Espíritu. Amén. Es decir, que no vamos a hacer lo que queremos. Como dice aquí, para que no hagáis lo que quisierais. Nosotros tenemos que andar bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Que es la voluntad del Señor y está escrita en su palabra. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. Entonces, hermanos, el Espíritu nos guía al conocimiento del Señor. El Espíritu nos guía por dónde debemos de andar y lo que debemos hacer. Amén. Y en el Espíritu nosotros estamos en comunión. Mi papá, padre, papito. Así es una cercanía que tenemos con el Señor. Es oración. Porque este pasaje habla de que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, recibimos el Espíritu Santo para estar libres, no esclavos, y para no tener temor. Amén. Porque si tomamos las cosas de manera literal, de manera estática, ¿cómo le explico? De manera así que, pues voy a estudiar la palabra y la aprendo y ya está. Y no necesito nada más porque aquí está escrito. Bueno, antes que nada, permíteme decirte que si empiezas a leer la palabra, el Espíritu Santo te va a tocar. Y va a hacer la obra en nosotros y va a darnos el conocimiento. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Él quiere una relación cercana con nosotros, que estemos unidos a Él. Él le place que nosotros hablemos con Él, que le pidamos, que nos acerquemos a Él. Amén. El Señor sabe lo que le vamos a pedir, pero Él le gusta que nosotros se lo digamos. Es como un padre. Cuando ve a su hijo que está ahí tambaleando, ya sabe lo que el hijo necesita. Pero el padre muchas veces espera a que el hijo venga, porque el padre le place que el hijo vaya,
que se dé cuenta que necesita al Padre, que necesita algo. Y el Padre lo que está esperando, nada más si tiene los recursos para dárselo. Así es el Señor con nosotros. El Señor nos ama tanto que Él quiere que estemos con Él. El Señor no es de lejos solo, ni de cerca solo. El Señor es de cerca y de lejos. Amén. Entonces, hermano, conocimiento del Señor, guía del Espíritu Santo, oración y comunión. 1 Corintios 2:13 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Cuando el Señor dice cosas que ojo no vio ni oído oyó, no son cosas de la tierra, no son cosas humanas, son cosas espirituales. Porque el oído y el ojo son naturales, que no podemos verla. Amén. Son cosas que vienen de Dios. No son palabras de enseñanza humana, hermanos, pero Dios se las muestra a sus hijos. Amén. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Amén. El Señor se las muestra a sus hijos. Dice este pasaje para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. En el creyente mora el Espíritu Santo. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Amén. Por tanto, si Dios muestra algo en el Espíritu, nosotros lo podemos entender en el Espíritu. Amén. Si somos guiados por el Espíritu, andemos también como el Espíritu muestra, como el Espíritu nos enseña lo que proviene de Dios. Las cosas se han de discernir espiritualmente. Amén. ¿Y cómo es esta sabiduría de Dios? Vale, ya sabemos la sabiduría de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu, en oración. El Espíritu Santo está en nosotros. El Señor nos muestra las cosas que no pueden ver nuestros oídos y nuestros ojos terrenales. Pero ¿cómo es esa sabiduría de Dios? ¿Cómo es ese conocimiento? Dios nos da un mensaje positivo, negativo, nos enseña. El Señor nos enseña todas las cosas. Yo creo que desde el principio, cuando el hombre decidió obedecer, no estoy así diciendo con mis palabras, no vayas a ese árbol, no comas de ese fruto, tiene el conocimiento del bien y el mal. En ese momento el hombre conocía el bien, pero una vez que pecó ya conoció el mal. Y el conocer es que internalizó el mal y empezó a hacer el mal. Dios, una vez que nosotros sabemos y conocemos lo que Dios dice en la palabra, puede ser que sea un mensaje bueno, como dije anteriormente, y nos gusta, o malo. Y tal vez en el mismo pasaje hable las dos cosas y diga las dos cosas. Que tenga consecuencias positivas o consecuencias negativas. Hechos 22:15 dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley,
que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Este es parte de la narrativa que está explícita en este pasaje cuando Pablo se convirtió al Señor. Pablo, ya sabemos la historia, estaba camino a Damasco y el Señor se le apareció y quedó ciego. Y luego Ananías le dice de parte del Señor y hace la obra y Pablo recupera la vista. Y entonces le dice a Ananías que Dios lo había escogido ¿para qué? Para que conociera la voluntad de Dios, su voluntad. Es que Pablo, me pregunto yo, Pablo no sabía la voluntad de Dios. Si Pablo tenía estudios, había estudiado con la alta esfera de los eruditos de esa época y se sabía la de Dios, oraba para... Yo creo que no, porque estaba ciego. Y así como estaba ciego, que recobró la vista, el Señor le hizo recobrar la vista para que viera la voluntad del Señor, de cosas que él no veía y que hemos dicho que se disciernen espiritualmente. Y dice, para que conozcas su voluntad y veas al justo. El justo está hablando de Dios, de Jesús. Y oigas la voz de su boca. O sea, que conozca la voluntad de Dios, lo vea y oiga su voz. Porque dice, porque serás testigo de Dios a todos los hombres de lo que has visto y oído. Es decir, un testimonio verdadero, que habla la verdad. Pero ¿qué pasa aquí? Ya hasta ahí está Ananías hablándole a Saulo. Sabemos que después Dios le llama o cambia por Pablo. Dice, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. O sea que Pablo tenía que recibir la palabra, Pablo tenía que levantarse, Pablo tenía que dejar de estar estático, Pablo tenía que bautizarse, o sea, morir al pecado, que es el símbolo del bautismo, morir, levantarse, limpiarse de pecado e ir adelante a invocar el nombre del Señor. Amén. O sea, nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios debe originar un efecto en nosotros que nos transforme y nos haga levantar por nuestra propia voluntad a buscar al Señor, a limpiarnos de nuestro pecado, a dejar lo que no es de Dios y a seguir adelante con el Señor. Amén. El Señor muestra, hermanos, los dos caminos, el camino del mal y el camino del bien. Te dice, tú escoges por dónde vas, eres libre. El Señor, como siempre se dice, es un caballero. El Señor no obliga, el Señor te muestra, te dice para que tú decidas. Si eres hijo de Dios, ya sabes por dónde vas a ir. Amén. Ancho es el camino que lleva a la perdición, ancho. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación, que lleva al reino de Dios. Y muchos no quieren ir por ese camino. Nos gusta el camino fácil, nos gustan los sentimientos y las emociones agradables. Pero cuando hay una cosa así que... esto entonces... vamos a leer el Salmo 1. No anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Aquí vamos bien. Hasta el versículo 3, y luego el versículo 4. No así los malos,
que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Nos gusta mucho la primera parte, es normal. Pero ya cuando vamos a lo otro, lo que sigue, no, así los malos, yo no soy el malo. Eso es para otro. El malo no, yo no soy. ¿No? Si el Señor dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos somos pecadores. O sea, que tenemos que también tenemos que leerlo todo. ¿Qué pasa? O lo ignoramos o entonces le ponemos la lupa para justificar por qué lo ignoramos. Ay, como el tamo que rebalsa el viento, no, ese no soy yo. No se levantará el malo en el juicio, yo no soy malo. Ni los pecadores, no, yo no, porque yo. Y así vamos. Y entonces vemos solo lo bueno. El Señor muestra todas las cosas, hermano. Y tenemos que tener discernimiento para saber en qué camino estamos. Amén. Tenemos que saber por cuál camino andamos. Porque a veces nos puede parecer buen camino, pero no es. Porque en muchas ocasiones no somos guiados por el Espíritu, sino que somos guiados por nuestra carne. Y nuestro conocimiento terrenal de aquí, y no de Dios. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Fíjense, que no anduvo. Te habla de la palabra, se refiere a caminar en consejo de malos. Se habla del mal, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Es decir, el hombre que no anda en el mal, el hombre que no va en el camino del mal, que no hace el mal, que no quiere hacer el mal y no se acerca al mal y no quiere y su corazón está para el Señor, entonces es bienaventurado. Amén. Luego dice, sino que en la ley, amén, deleitarse en la palabra de Dios día y noche. Pues yo no ando en el camino del mal, pero bueno, leo, medito en la ley de Dios, medito en la palabra de Dios de día y de noche. A veces digo, bueno, pero yo estoy trabajando, me paso tiempo aquí, voy, no sé, cuando conduzco, y entonces leo en la noche. Tal vez no se trata directamente de lo que estemos haciendo durante el día o en la noche, sino se trata de lo que tengas en el corazón. Cuando yo quiero lograr algo, y a mí me ha pasado, yo creo que a muchos de nosotros también, quiero lograr algo, parece que es como un pensamiento que te viene a la cabeza y vuelve otra vez, y lo piensas porque lo quieres resolver y estás dándole vuelta. Y no sé cuántas veces al día lo piensas. Una y otra vez, lo que sea. Si estás buscando un trabajo, si estás buscando comprarte una ropa, un coche, un vestido, o una casa donde alquilo, donde no. Y entonces estoy dándole vuelta y aprendo. Ojo, aprendo. Lo estudio, lo busco. ¿Para qué? Para lograr mi objetivo. Y no sé cuántas veces al día me da y me vuelve a la cabeza y se vuelve como una obsesión. Hermano, con la palabra de Dios tenemos que ser así. Tenemos que darle vuelta a la palabra de Dios. La palabra de Dios está en nuestra mente a cada momento, a cada instante, en cada segundo. Si estamos trabajando, lo que estemos haciendo, que esté el Espíritu guiándonos y acordándome de lo que Dios me dice o me ha dicho antes, que lo pueda aplicar en ese momento. Amén. Si estoy atendiendo a alguien que trabaja en servicio, tengo que ver lo que el Señor me ha dicho, que cómo tengo que atenderlo. Tenemos que trabajar como para el Señor, dice la palabra. Amén. Pero si voy en mi pensamiento y tengo compañeros de trabajo que sabemos que lo primero que cuando llegamos al trabajo son malas noticias siempre. La gente lo primero que ve es las noticias y te cuenta, la noticia, pasó esto, pasó lo otro, no sé qué, pero no me pagaron,
que entonces ahora me van a quitar los bonos de compensación y ya no voy a tener este beneficio y entonces eso es, etcétera, etcétera. Cansado y sin fruto. Pero si nos llenamos de la palabra de Dios, nuestro día va a ser fructífero. Amén. Hermanos, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, cuando nos deleitamos, nos gustamos en la palabra, cuando nos llenamos de la palabra, ocurre el milagro, hermanos. Somos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que damos fruto a su tiempo y prosperamos en todo. Amén. Y esto está lejos de lo que habla la teoría de la prosperidad, o como le llaman, la doctrina de la prosperidad. Dice, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Cuando nosotros nos deleitamos en la palabra, nuestro ser se va transformando. Amén. Se va transformando y moldeando según la voluntad de Dios. Y vamos siendo hechos en la medida perfecta. El Señor nos va moldeando como el alfarero moldea. ¿Para qué? Para bendiciones de Dios. Amén. Ese proceso ocurre cuando nosotros estamos leyendo la palabra, meditando en ella, deleitándonos en la palabra, creyendo en la palabra. Amén. Y entonces ahí se abre la puerta, hermanos. Bienaventurados los que no andan en el mal, que se deleitan en la palabra de Dios. Y entonces viene la bendición. Hace días se explicaba un poco en la oración que era como la llave y la cerradura, ¿no? Si nosotros buscamos la voluntad de Dios, tenemos esa llave que abre la puerta. Todos tenemos la llave de nuestra casa, los adultos. Entramos, la llave entra, gira y abre la puerta y nosotros entramos. ¿Correcto? Es así, ¿no? La llave correcta abre la puerta correcta. La llave número 1 abre la puerta número 1. La 2 abre la puerta 2 y así. Hermanos, pero esa puerta es, y tenemos que saberlo, que esa puerta es estrecha. Esa puerta es estrecha. Y no toda llave abre toda la puerta, todas las puertas. Hermano, no es la puerta ancha que tiene otra llave. Es la puerta estrecha que tiene la llave del Señor. Porque esa lleva a la perdición. Dice, no así los juicios, los que son como el tallo en la congregación del viento. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No podemos entrar al redil donde la puerta es nuestro Señor Jesucristo con la llave de la puerta ancha. Nosotros entramos con la llave del reino de Dios. La puerta es Jesús y es a través de Él que entramos a las bendiciones. A través de su guía, de la guía del Espíritu Santo, Dios abre esa puerta. Por eso envió a su Hijo a que nosotros entráramos para bendición. Amén. Aún así, muchas veces tenemos la llave que de tanto usar, a veces cuesta abrir la puerta. A veces cuando nosotros, y la llave a lo mejor está un poco desgastada, y yo lo comparaba con que nosotros, comparando la llave que somos nosotros, a que esos desgastes, esas imperfecciones son nuestras debilidades, son nuestros pecados, nuestros errores, que a pesar de eso el Señor es tan misericordioso que nos permite entrar. O sea, si vemos una llave cuando está así, la movemos un poco, está imperfecta, pero abre. El Señor permite y nos va moldeando como esa llave para decir, estas imperfecciones las he quitado ya, yo he perdonado tus pecados, entra al gozo de tu Señor. Amén. Entra a las bodas. La puerta de las ovejas, el Señor es la puerta, Jesús es la puerta de las ovejas. Hermanos, cuando nosotros nos deleitamos en la palabra, vamos creciendo en el Señor, porque vamos teniendo conocimiento del Señor y entonces nos hacemos más fuertes.
Amén. Nos hacemos más fuertes, pero no porque fuertes como el que levanta pesa y va creciendo los músculos. Nos vamos haciendo fuertes en Él, en Jesús. Amén. Y ahí somos como árbol plantado junto a corrientes de agua que damos fruto a su tiempo, al tiempo correcto, al tiempo perfecto del Señor. Los malos no tienen la llave correcta, es una puerta ancha, lleva a la perdición, a la muerte eterna. El Señor habla en Juan 10, 1, 5 de la puerta estrecha, el que se pasa la puerta, que es ladrón, que es salteador, que no es el pastor de las ovejas. Y Él está ejemplificando que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, a este ladrón y salteador. Las ovejas hoy entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén. Y luego, en el versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Amén. Amén. Hermanos, si el pastor de las ovejas es Jesucristo y nosotros le seguimos, escuchamos su voz, entonces hacemos su voluntad o sí. Amén. Y el Señor nos da vida y nos la da en abundancia. ¿Amén? El que es salteador, el que cree que es el pastor de las ovejas en este caso, o puedo compararlo también, que nos queremos saltar la puerta y queremos entrar por otra vía, no vamos a poder. No se puede. Solo por la puerta estrecha, solo por medio de Jesucristo, hermano. Dios ve de cerca y de lejos. Jeremías 23 dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Dios lo ve todo, hermano. Amén. Dios lo ve todo. Ya nosotros tenemos conocimiento de la palabra, ya sabemos que tenemos que leer la palabra, que tenemos que deleitarnos, que el Señor nos transforma, nos perdona, nos guía a su Espíritu Santo. Tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo, hermano. Tenemos que estar en comunión con el Señor. Amén. Yo hace poco leí en uno de estos artículos que salen que cuando uno conduce por la vía, por la carretera, tiene que ver el horizonte, ¿no? Decía, ¿no? Para conducir bien tienes que ver el horizonte, que no veas solo de cerca. Entonces yo me puse a pensar y le compartía esta mañana también a Carolina eso, que a veces nosotros cometemos errores conduciendo, que no vemos cosas de cerca, porque cuando estamos cerca no se ven, que están muy cerca, porque hay un ángulo ciego, hay un punto ciego que no se ve, pero cuando lo ves desde lejos ya sabes que va a venir, ya sabes que está allí, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver lo de cerca y ver lo de lejos, ver las bendiciones cercanas y las bendiciones lejanas. Dios es Dios de lejos y de cerca, hermano. Dios lo ve todo y Dios nos da sabiduría a nosotros para entender. Y yo creo que Dios nos dice: mira lo que está cerca, lo que tienes aquí en la tierra, el reino de Dios que se ha acercado, pero mira también lo de lejos. Mira la vida eterna. Pon tus ojos en el horizonte, porque para allá vas. Amén. Vamos a buscar el Salmo 23. Que ya yo creo que todos, si no casi todos, lo hemos leído una u otra vez. Y el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Fíjese, hermano, que el Señor, a veces he leído muchas veces, creo, no sé cuándo, este pasaje. Y claro, es muy fácil acordarse de la primera parte, ¿no? Jehová es mi pastor. Y a veces, ¿cómo entendemos que al principio el Señor dice que Él es nuestro pastor? Me hará descansar en delicados pastos, junto a aguas de reposo. Me va a pastorear, va a confortar mi alma, me va a guiar por senda de justicia. Y después dice, pues aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, es como que cuando David está hablando del Señor y luego pasa a que puede pasar por valle de sombra de muerte. Yo digo, bueno, Señor, pero ¿cómo es esto? Si tú me pastoreas en lugares de delicados pastos, me llevas allí, me pones agua de reposo, en senda de... Y a veces parece inentendible. Pero dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Amén. El Señor está conmigo en esos valles de aflicción, en esos valles donde la muerte nos puede estar acechando. Y comparándolo con el camino, nosotros podemos ver la vida eterna, nosotros podemos ver las bendiciones del Señor. Pero el Señor no aparta su misericordia de nosotros y nos dice, mira que aquí adelante está un bache. Antes de que estés cerca y no lo puedas ver, el Señor te lo muestra. Y entonces nosotros empezamos a ver de cerca los problemas. Hay problemas en nuestro camino, hermano. Hay situaciones desagradables, aflicciones, pruebas. Pero dice que el Señor está con nosotros. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Amén. Dios está conmigo en las aflicciones, en esos valles peligrosos. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. El Señor nos infunde aliento, no nos da espíritu de temor. El Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, porque el Señor está con nosotros. Sin el Señor nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos hacer. Estamos unidos al Señor como la vid y las ramas, el árbol de la uva y sus ramas, la vid y los pámpanos. Y las uvas no vienen directamente del tronco, vienen de las ramas. O sea que el Señor le place dar frutos a través de nosotros. La viña da fruto a través de las ramas. Amén. Sin Él nada podemos hacer. Si la rama se separa del tronco, no podemos dar fruto. Amén. No podemos hacer nada. El Señor está con nosotros, hermano. Dice Proverbio 3, del 3 al 8, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. A tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Hermanos, no somos sabios en nuestra propia opinión. Hay sabiduría humana que es útil, pero la sabiduría de Dios es mayor. Amén. La sabiduría de Dios nos dice, teme a Jehová y apártate del mal, que te vas a evitar muchos problemas, aunque no estamos exentos de ellos, como hemos visto antes. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. Tu cuerpo se va a curar. Tu cuerpo, la medicina que necesita,
viene del Señor. O sea, espiritualmente, cuando tú te apartas del mal, te apartas de muchos problemas. El Señor nos cura, el poder de Dios, hermanos, reposa sobre nosotros. Amén. El poder de Dios da refrigerio a nuestros huesos. El poder de Dios da bendición a sus hijos. Nunca se apartan la misericordia y la verdad de nosotros. ¿Qué sucede, hermanos? Que nosotros tenemos que internalizar la palabra del Señor, creerla y estar seguros de lo que dice el Señor de nosotros. Si a nosotros nos quitan la misericordia y la verdad, dice el Señor que por su misericordia nosotros estamos aquí, si no hubiese destruido ya de hace tiempo. Que si no tenemos misericordia, como decían por ahí, el cuello está cortado. Dice, la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Átalas, ¿para qué? Para que no te corten el cuello. Si no tienen misericordia y verdad del Señor, estamos mal. Hermanos, y el corazón del hombre dice, escríbelas en la tabla de tu corazón, porque es que del corazón es donde sale todo. Del corazón salen todos los malos pensamientos, los buenos pensamientos, todo lo que contamina y todo lo que bendice a través de nuestro corazón y se expresa por medio de nuestra boca y palabra. Si quitamos esas cosas malas y llenamos el corazón de la misericordia del Señor, de la palabra del Señor, nos llenamos de Él, hacemos que fluya el Espíritu Santo, estamos en comunión con Él, entonces tendremos ese corazón dispuesto al Señor. Amén. Y daremos palabras de bendición y seremos bienaventurados, seremos bendecidos. Amén. Dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. El Señor te manda a tener un corazón, tener discernimiento de lo que oímos. Tenemos que estar preparados. Hay mucha falsa enseñanza, falsa profecía. Podemos ver el ejemplo en Jeremías. Voy a leerlo, un pasaje de Jeremías 21-22. Dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Amén. Fíjense lo que dice esta palabra, ¿no? Jeremías hablaba de parte del Señor que Dios le decía a su pueblo que Él no envió esos profetas, porque había muchos falsos profetas, falsa profecía, falsa palabra. A veces cuando hablamos de profetizar, pensamos inmediatamente en nuestra mente que es adivinación. Pues voy un profeta, voy allá donde el profeta, a ver qué me dice de mi vida. A ver, y vamos ahí como que estamos en eso de lo que el mundo quiere y nuestra carne, a ver qué va a pasar conmigo. A ver en el futuro, voy a ver el futuro. Y entonces esperamos la palabra buena, tú vas a hacer esto, que tú vas a ser prosperado, que tú vas a ser tal. Y esperamos siempre lo bueno. Y yo creo que la mayoría de las veces ocurre así. Es difícil que venga un profeta y te dice, mira que tú ya sé lo que estás haciendo tú por ahí escondido, acomódate, arréglate, porque el Señor te está esperando. Por lo menos yo creo que difícilmente ocurre eso. Vamos a la profecía, esperamos la adivinación, el futuro, las cosas buenas. Pero dice aquí en Jeremías que los profetas profetizaban cosas que no mandó a hablar Dios. Y de hecho a Jeremías lo metieron en la cárcel, porque Jeremías le dijo la verdad, lo que Dios, el mensaje de Dios al pueblo. Y nadie le quiso creer porque eran profecías que, que eso no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué pasó en ese tiempo? Los profetas desobedecían, o de su propia mente pues decían cosas buenas. Como yo soy tomado por profeta, profetizar es hablar la palabra de Dios, hermano. Hoy en día tenemos que renovar un poco profesionalmente, Señor,
manda palabra por algún hermano a decirnos cosas específicas. Pero a veces pensamos profetizar es palabra de Dios. Los apóstoles profetizaban, hablaban la palabra de Dios, lo que el Señor quiere que tú hagas en tu vida, lo que el Señor tiene preparado para ti, las bendiciones para ti. Amén. Está escrito en la palabra. No seamos desobedientes. Pero dice aquí este pasaje, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, está hablando de los falsos profetas. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es mi secreto? Hubiese estado en mi secreto, en el lugar secreto, en la oración. Si ellos hubiesen tenido comunión con el Señor, palabra y hablar con el Señor y estar en el secreto con el Señor, unidos, ¿qué dice? Habrían hecho oír mis palabras, la palabra de Dios, a mi pueblo. Amén. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor y vemos lo que dice la palabra y tenemos oído sensible al Espíritu, sabemos lo que vamos a hablar a la gente. Sabemos lo que vamos a hablar, las palabras que van a salir por nuestra boca. No erremos, hermanos. Y si el pueblo escucha las palabras, esas palabras pueden hacer volver al camino a una u otra persona y volverse de las malas obras y convertirse al Señor. El secreto, hermanos, en la oración. El secreto de la oración, para que se pueda, el objetivo es que la persona se arrepienta. Y si es palabra para nosotros mismos, que nos redarguya, que nos exhorta a arrepentirnos, a corregir los errores y volvernos a Dios. Amén. Personas que lideran congregaciones, personas que guían al pueblo, personas que podemos dar palabras a otros, cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta lo que dice el Señor y estar en comunión con el Señor. Amén. Jeremías 23:29 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra muchas veces no es complaciente ni a gusto de cada uno. La palabra es lo que dice el Señor, que puede quebrantar el corazón puro, el corazón de nosotros, cuando la aplicamos a nuestras vidas según lo que estamos viviendo. Amén. Tenemos que discernir espiritualmente las cosas, hermanos, no con sabiduría humana, para que el poder de Dios obre en nuestras vidas. Amén. Y nuestro gozo se ha cumplido en eso. Amén. Y nuestra alegría no esté solamente en las cosas temporales, terrenales, que podamos lograr en esta tierra, sino que nuestro gozo sea porque estamos viendo más allá, porque en ese camino, antes de llegar, estamos viendo de cerca y de lejos. Y cuando lleguemos de cerca y estemos en un punto ciego, que tal vez nos estén rodeando situaciones que nos pueden turbar nuestra vista y nuestro entendimiento, ya nosotros lo hemos visto antes. Amén. Así como cuando vamos en el coche. Cuando llegamos a ese punto, ya yo he visto lo que hay ahí. Y nadie me engaña, porque ya yo lo vi. El Señor me lo mostró y yo voy con paso firme, viendo hacia adelante, viendo el galardón, hermanos. Hermanos, ¿cuál debe ser nuestro sentir? No movernos por esas emociones externas, temporales, sino por el sentir de Cristo, el sentir del Señor. Y el Señor todo lo ha hecho por una sola razón hacia nosotros. Y ya nosotros lo sabemos, por amor. ¿Sí? El Señor ha hecho todo por amor. Y cuando nosotros vemos y recordamos al Señor que entregó su vida en la cruz, podemos recordar ese amor tan grande por nosotros, que estuvo dispuesto a morir por, por, la,,, por, nosotros, a morir en la cruz.
Y ese amor, Dios nos lo da a nosotros, hermano. Dios nos da a nosotros ese amor. Así como Dios nos da ese amor a nosotros, nosotros tenemos que darle ese amor a Dios y a mi prójimo. Amén. El amor no es para que te lo quedes. Dios me ama a mí y yo soy el escogido y yo soy el ungido. El pueblo de Israel pensaba que era el pueblo que fuese el ejemplo, y yo creo que todavía lo quiere, está en el corazón de Dios, para otras naciones, para que otro pueblo que no fue el primer pueblo, por decirlo de una manera, Israel, conociera a Dios. Y por eso en su misericordia, en su gracia, nosotros lo hemos conocido, porque nosotros somos nativos de Israel, somos otros pueblos, los gentiles, otras gentes. Hermanos, el Espíritu Santo, el mismo Dios, habita en nosotros. Entonces nuestro gozo y nuestra emoción debe venir desde adentro, no desde afuera. Amén. Nuestra alegría puede venir externamente, y yo he luchado muchas veces con ello, porque cuando se nos van las cosas buenas, ya viene el desánimo. Y entonces, ¿qué pasó con la alegría? No hay alegría, porque entonces o no lograste tu objetivo, o te echaron del trabajo, o ya ni fu ni fa la vida. Porque el gozo tiene que venir desde adentro. El gozo tiene que venir desde el Espíritu Santo, hermano, que tenemos nosotros dentro, que mora en nosotros. Las cosas que te dan gozo, alegría, son buenas, como lo dije antes. Pero, hermanos, esas cosas pueden desaparecer y son fluctuantes y se pueden ir en cualquier momento. De hecho, cuando todos vamos a morir, todas las cosas que hay en la tierra se van a quedar aquí, todas las bendiciones terrenales se van a quedar aquí. Pero el gozo que viene de adentro del Señor no me lo puede quitar nadie. Amén. Ese viene de adentro, ese viene de mi corazón, ese viene del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Apláudele al Señor. Tenemos que sentir ese amor que Dios nos dio para nuestros hermanos. Y así es que nos gozamos, hermanos. Voy terminando para hablar un poco del gozo. El gozo que viene desde adentro es con el Espíritu Santo y en la esperanza de la vida eterna. Mirar hacia el horizonte, mirar hacia donde el Señor nos muestra, nos lleva. Pablo y Silas estaban en la cárcel y yo me puedo imaginar las condiciones que había, peores, puede haber peores o mejores, pero yo estoy seguro que eran muy malas. Y ellos estaban cantando. Y ellos estaban ahí gozosos. ¿Y qué vino el milagro? Se abrieron las puertas. Se convirtió el carcelero. Salieron libres. Y después se fueron y siguieron predicando la palabra del Señor. Hermanos, el Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La presencia de Dios es nuestra alegría y nuestro gozo. O sea, estar delante del Señor. Inclusive podemos nosotros estar trabajando en la obra del Señor. Eso nos da alegría. Pero más alegría tiene que darnos estar en la presencia del Señor. Porque puede ser que un día no sirvamos al Señor en las mismas condiciones de ahora. A lo mejor, qué sé yo, alguien que es músico no pueda más tocar el instrumento. Entonces se va a frustrar ese músico porque no puede servir con ese talento que el Señor le dio. Le va a afectar.
pero no puede quitarle el gozo que viene adentro porque no ha perdido el Espíritu Santo que mora en él. Amén. Entonces nosotros muchas veces podemos dejar de servir en el lugar donde nos congregamos, que le llamamos iglesia, pero iglesia somos cada uno de nosotros. Pero ese no es el motivo principal de nuestro gozo. Dice el Señor que hasta en la vejez seremos fructíferos. ¿Amén? Entonces hay que ir hay que ir teniendo discernimiento de lo que el Señor nos va mostrando. Es la presencia del Señor, es buscarlo en Él, buscarlo a Él, estar con Él, en oración. Ese es nuestro gozo. Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Nuestro gozo es en el Espíritu Santo, no en las cosas terrenales. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Nos llene de creer, tenemos que creer por el poder del Espíritu Santo. Hay pruebas, cuántas dudas notablemente. Creer, hermanos. Hay pruebas indubitables. Pablo, Pedro, Juan escribieron lo que habían oído y lo que habían visto. Eso es un testigo. Antes los testigos eran tomados muy, muy en serio. Por 2 o 3 testigos podían apedrear a alguien. O sea, lo que decía 1, 2, 3 testigos y coincidían, eso era verdad. Y así escribieron Juan, Pablo, Pedro. 2 Corintios 7:4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros y mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo dice, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Él se gozaba en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabía que era una prueba y ya tenía los ojos puestos en la vida eterna. Entonces, pero además de esto dice, me glorío respecto de vosotros. Pablo se gloriaba, se alegraba con los hermanos, por los hermanos. Él estaba muchas veces en sus cartas, dice, estoy ansioso de esto, no dice ansioso, perdón. Dice, no recuerdo la palabra, pero que quería ir a ver a los hermanos. Estaba expectante, que quería verlo para gozarse con los hermanos. Y nos tenemos que preguntar, yo estoy expectante, estoy con esas ganas de ir para verme con un hermano, con una hermana. Tengo amor como Cristo me amó hacia Cristo, hacia el Padre, hacia el Espíritu Santo y hacia mi hermano. Tenemos que reflexionar. ¿Me gozo en las tribulaciones? Difícil cosa. Pero Pablo lo hacía. ¿Por qué? Porque cuando se va el gozo de esas cosas terrenales, de esas cosas temporales, el gozo del Espíritu Santo, el gozo que está en nosotros por el Señor, ahí permanece. Amén. 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Se gozaba en las debilidades. Nosotros nos gozamos en nuestras debilidades. Queremos ser autosuficientes. Queremos lograrlo todo por amigo. Fuerza. Amén. Nosotros somos en esa debilidad fuertes con el Señor. Porque muchas veces tenemos que pasar por esas debilidades para buscar al Señor. Y el Señor nos levanta con su fuerza y con su poder. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense, uno de los frutos del Espíritu, gozo. Tenemos que tener gozo, tenemos que tener paz. Amor. El primero, amor. Tenemos que tener amor, hermanos. ¿Y cómo tenemos el amor? Pues hay que buscar cómo hacerlo. No hay una fórmula. Ese amor, buscando al Señor, en comunión con el Señor,
si tenemos el Espíritu Santo va llenando nuestro ser y nos va alimentando como la vid alimenta y fluye hacia los pámpanos la savia o todos los nutrientes para que nosotros tenemos ese fruto como lo da el Espíritu, da ese fruto de amor. Y a veces pensamos que el fruto o los frutos es porque cuántas personas se han convertido, lo estuvimos hablando en estos días, cuántas personas se han convertido porque yo les prediqué, cuántas personas, yo no he dado fruto. El fruto empieza por nosotros, ¿sí? Dentro de nosotros y hacia los demás. Y el crecimiento lo da el Señor. Amén, lo dice la palabra. Entonces, no nos afaremos por eso. Solo nuestro pensamiento debe estar fuera de ese afán, buscando cómo agradar al Señor en amor, gozo, paz. Dice 1 Tesalonicenses 5, 16, 17. Estad siempre gozosos. Pablo lo escribe, estad, en verbo de mandato. Dice, tienes que estar, es obligatorio que tengas que estar gozoso, tienes que estar gozoso, es obligatorio. Estás siempre gozoso, siempre, no de vez en cuando, siempre. Orad sin cesar. No quiere decir que no podemos estar tristes por algunas cosas, pero ya saben cuál es el gozo del que estamos hablando. ¿Amén? Orad sin cesar, o sea, tenemos que orar. Es también, el verbo es en imperativo, en mandato. Nos manda el Señor a orar sin cesar, sin parar, siempre, como mi cabeza que dé vuelta día y noche, meditar la palabra de Dios y estar hablando con el Señor. ¿Se puede hacer un trabajo orando al Señor? Sí. ¿Puedes estar trabajando y estar pensando en el Señor? Sí, porque es tu guía, y Él está allí. Hermanos, y leo el último versículo que tengo aquí, ya para terminar, Hebreos 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Confianza, hermano. Por último, no perdáis, pues, vuestra confianza, porque una de las primeras cosas que nosotros tenemos como obstáculo es no lo quería decir así porque a mí me gusta hablar del Señor, pero es que el enemigo te pone obstáculos y quiere que pierdas tú la confianza y la fe. Entonces, una de las primeras cosas que nos encontramos puede ser esa, y nosotros tenemos que mantener esa confianza y la fe en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos grande galardón. Amén. Tenemos que tener nuestra vista, nuestros ojos puestos en Jesús, que vino a la tierra, que entregó su vida por nosotros, por amor, para que nosotros amemos a nuestros hermanos, veamos la vida eterna y ese galardón no lo perdamos de vista nunca. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas. Gracias por tu amor, Señor, que tú siempre haces la obra con nosotros, como un padre al hijo. Gracias por hacernos tus hijos, Señor. Te pido que nos des entendimiento, Señor, siempre. Que nos ayudes en nuestra eterna, de tu venida, Señor Jesús, que volverás, de la vida eterna que tú nos has dado, nos has regalado, nos has bendecido con cosas de la tierra,
pero nuestra principal bendición es la vida eterna, el cielo, Señor, el reino de Dios, que también te ha placido mostrarlo desde ahora. Cuando dijiste que el reino de Dios se ha acercado, porque tu reino también se acerca a la tierra, lo tenemos aquí en la tierra porque te tenemos a ti, Señor. Tenemos tu Espíritu Santo. Gracias por esa bendición, Señor, que tú nos guías. Guárdanos, líbranos de todo mal, Señor, y ayúdanos en todas las situaciones que podamos pasar, aflicciones, pruebas, que no estamos exentos de ellas, pero tú estás con nosotros, Señor. Que tu vara y tu callado siempre nos infunden aliento y que podamos apoderarnos de esa promesa, que tengamos siempre confianza en ti, Señor. Ayúdanos, amor uno por los otros como tú nos amaste, Señor. Confianza en ti, humildad, Señor. Gracias por tu amor. Te bendecimos y te damos la gloria. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Voy a invitarle a que mire el que está a su lado y déle una sonrisa y dígale: no pierdas el gozo. Amén. Amén. Dígale ahí a uno, dos, tres, dígale: no pierdas el gozo. El Señor está contigo. Mientras Giuseppe compartía esa parte de la palabra donde hablaba de no perder el gozo, me traía a la memoria la historia del pueblo de Israel en Éxodo 14, cuando Dios permite que crucen el Mar Rojo. Pero antes de eso, Dios envió a Moisés a hablar con el faraón, y el corazón del faraón estaba tan endurecido que no dejaba que el pueblo fuera al desierto a adorar al Señor. Y sin embargo, ellos vieron las plagas y el pueblo de Israel no era afectado. Y ellos vieron los milagros del Señor, vieron 10 milagros en todo eso. Y aún así, cuando estaban frente al mar y vieron al enemigo detrás, ellos dijeron: estamos perdidos, ojalá no hubieran dejado en el desierto. Les dijo: avancen, cruzaron el Mar Rojo, y cuando estaban al otro lado, dice que Moisés comenzó a cantar un cántico. Y María tomó el pandero y empezó a danzar. Y suena muy bonito, ¿no? Empezaron a decir: echó al mar, al jinete, al caballo. Y empezaron a declarar el milagro de Dios. Pero cantaron en el momento equivocado. Y cuando hablamos de no perder el gozo, hablamos de no perderlo y cantar al Señor a pesar de las pruebas, ¿no? Luego en Salmo 137 habla de unos hombres de Dios que tocaban sus arpas, pero al ser llevados a Babilonia como esclavos, ellos colgaron sus arpas, no sé si lo ha leído, en los sauces, y la gente de allí de Babilonia le decía: cántenos sus canciones, alégrennos con esas canciones que ustedes cantan. Y los hebreos decían: ¿cómo vamos a cantar en una tierra extraña, en un lugar donde hemos sido tomados como prisioneros? Fíjense, ¿no? El Señor nos habla de esto, pero cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos también en un momento donde Pablo y Silas fueron maltratados, fueron golpeados, pasaron una prueba dura, y no estaban yendo al centro comercial, no estaban yendo al cine, no estaban yendo a comer con los amigos, estaban yendo a orar. Y allí en medio del camino los tomaron, los golpearon, le quitaron todo lo que tenían y los metieron luego en la cárcel, y dijeron: en la parte de más adentro, allí donde hay humedad, oscuridad, donde fueron atados con cepos para que no se movieran. Pero algo que no le pudieron quitar fue el gozo que tenían en el corazón, esa adoración que tenían hacia Dios. Y dice que a medianoche comenzaron a cantar, comenzaron a adorar al Señor, y cuando estaban allí adorando, dice que vino como un temblor, como un terremoto que sacudió toda la cárcel, y que no solo las puertas donde estaban ellos fueron abiertas, sino todas las puertas, hasta tal punto que el carcelero quiso quitarse la vida, porque al escaparse un preso sabía que lo iban a matar igualmente.
Y Pablo le dice, no te hagas daño, estamos todos aquí. Porque cuando Dios se glorifica en medio de la alabanza de su pueblo, no es para traer destrucción, es para traer bendición. Así es que te podrán quitar todo, pero que nadie te quite el gozo que el Señor ha puesto en tu vida. Ese gozo que te fortalece, ese gozo que te levanta en medio de las crisis, en medio del atifrito de Hades, en esta hora, porque Dios está en medio nuestro. Amén. ¿Cuántos lo creen? Cuando tú adoras al Señor, cuando tú cantas al Señor, toda cadena se rompe, toda puerta se abre y las puertas de la cárcel tiemblan ante la presencia del Señor. Cierre sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Padre amado, porque nosotros queremos ser como aquellos que no se sientan en sillas de escarnecedores. Padre, que queremos ser aquellos, Señor, que estamos allí a la orilla, Señor, de esa fuente que salta para vida, aguas para vida eterna, Señor. Queremos ser esos hombres y esas mujeres que, aunque muchas veces seamos presionado, puesto a prueba, Señor, nuestro corazón irradie de gozo, que podamos decir, Señor, a pesar de todo, sé, Padre amado, que el justo siempre tendrá la defensa de su Señor. Podrá venir el enemigo, Señor, a meter opresión sobre tu vida. Podrán venir los demonios para meter opresión sobre tu vida, pero no podrán hacerte daño, no podrán tocarte, porque se la tienen que ver con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, que va delante de ti, el que camina contigo todos los días de tu vida. Padre amado, yo te pido una bendición sobre tu iglesia. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú te glorifiques en medio de cada uno de nosotros, en toda la semana, en todo lo que tengamos que hacer, Señor. Padre, tu bendición no te la pedimos, porque ya va con nosotros. Padre amado, tu bendición siempre está con nosotros, Señor. Es tu promesa. Padre, una bendición especial, Señor. Te damos gracias. Oramos, Señor, agradeciéndote por todo lo que tú haces por nosotros, Señor, por todo lo que ya has hecho, que cuenta como testimonio. Pero gracias también, Señor, por todo lo que tú harás. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes grandes y tremendas promesas para nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.